Hola amigos, amigas, aquí estamos en el programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por seguirnos y que pues este programa ¿Qué pasó entonces? Vamos a tener hoy día un tema muy interesante, un tema que tiene que ver mucho con lo que es nuestra identidad. Es la empira en el imaginario nacional y en la realidad histórica. Y en esta oportunidad hemos invitado a un historiador, a un profesor de mucha experiencia. Me refiero al maestro Guillermo Varela Osorio. Guillermo Varela Osorio tiene amplia experiencia en lo que es la educación, al igual también en la investigación histórica, y es un tema que él ha venido trabajando desde hace muchos años y siempre trae esos nuevos elementos a nuestra identidad. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Muchas gracias, encantado de estar de nuevo en el programa. Bueno, y gracias siempre por aceptar nuestra invitación, y que pues es un tema que yo siempre digo que tiene que ver mucho con lo nuestro, ¿no? Es un tema que tiene que ver con nuestra identidad, cuando hablamos del tema del empira. De hecho, incluso cuando uno le pregunta a los estudiantes si saben el significado de la palabra empira, uno nota que titubean, algunos por ahí logran contestar, pero no es algo que realmente ellos manejan, maestro. Sí, claro. Bueno, todos sabemos que el empira es nuestra moneda, aunque indistintamente manejamos el concepto o el término peso, ¿verdad? Porque antes de 1926 la moneda era el peso plata. Y de nuestros bisabuelos y abuelos se ha transmitido siempre hablar de pesos, incluso como es una norma en el resto de Centroamérica, pero desde 1926 pues, es que se dio la moción dentro del Congreso Nacional, la propuesta de don Jesús Aguilar Paz de que la moneda se llamara lempira. Y más adelante vamos a explicar por qué fue que se llamó lempira la moneda. Pero cuando hablamos de estos elementos de la identidad nacional, es importante verlo bajo esa óptica, ¿no? Porque no es que la empira aparece, no es que la identidad está por ahí. Realmente hay atrás de la identidad nacional hay toda una serie de teorías de personas que realmente tratan un poco de explicar lo que es la identidad nacional. ¿Cuáles serían, maestro, estos elementos de la identidad nacional? Bien, como tenemos en el monitor y oportunamente visualizado por nuestros televidentes, la identidad nacional se compone de 4 elementos. Generalmente un mito fundacional, que para el caso de los países hispanoamericanos tiene que ver con las luchas emancipadoras, por ejemplo, de Bolívar en Sudamérica, San Martín, Bernardo Higgins en Chile. En Estados Unidos pues sería la figura de George Washington, en México sería la figura inicial de los padres José María Morelos y Miguel Hidalgo, que se pusieron a la cabeza de movimientos que ofrecían claras reivindicaciones sociales y económicas a los grupos postergados, indígenas, mulatos y mestizos. Y en Centroamérica, pues, el mito fundacional se va a encontrar, sobre todo, más que en la independencia, en las luchas dentro de las guerras civiles que hubieron en Centroamérica a continuación de la instalación de la República Federal, y principalmente lideradas por el paladín de la Unión Centroamericana, Francisco Morazán. Porque recuérdese que nuestra independencia, a diferencia de la de Estados Unidos, Haití o Sudamérica, una independencia de acuerdo, de consenso, pacífica. Entonces no podemos hablar de un mito fundacional epopéyico o heroico a ese estilo anterior, como mencionamos con las otras realidades, sino, repito, a partir de las luchas de la federación. Interesante realmente porque... Perdón. Y el otro elemento es que una vez que desde el Estado se conforman élites con suficiente poder para establecer una autoridad y dominio y un proyecto económico de país, se establece un discurso histórico que en Honduras cuajó hasta que se estableció en 1876 el gobierno reformista liberal de don Marco Aurelio Soto. Por primera vez, después de muchos años, tuvo una relativa paz durante algunos años, y sobre esa base se generó un proyecto de nación vinculado a la exportación de bienes primarios, alimentos, materias primas, y había que estabilizar, pero también había que generar una conciencia de lealtad del ciudadano hacia la autoridad central que representaba al Estado. Y aparte de esa lealtad, partía de un conocer quiénes éramos, nuestro origen, y un presente y un pasado, un futuro común, que partía desde la base de un discurso histórico oficial. Y entonces eso no va a ser casual que sea este primer gobierno reformista liberal de Marco Aurelio Soto el que encargue la creación de un archivo nacional, de una biblioteca nacional y, ojo, la escritura de la primera historia oficial que estuvo a cargo del sacerdote Antonio Ramón Vallejo. También debemos a Marco Aurelio Soto haber creado la simbología, el ideario de ciertos referentes o patrones, e identificar cuáles eran nuestros
padres fundadores de la nación, y para ellos, para los reformadores liberales encabezados por Soto y su primer hermano Ramón Rosa, serían en el principal sitial Francisco Morazán, José Trinidad Cabañas, el redactor de la Independencia de Centroamérica, que fue José Cecilio del Valle, su primer hermano Dionisio Herrera, y no por casualidad, tío de Ramón Rosa, el fundador de la primera universidad, llamada entonces Academia Literaria en 1847, el presbítero José Trinidad Reyes. Van a ser identificados como los padres fundadores de la nación, sobre todo por el asunto político y también en este caso educativo, en el caso de la universidad. Lempira no aparece en ese primer momento, sino que va a aparecer unas pocas décadas después, pero ese esfuerzo de ir creando una conciencia nacional a partir de cierta estabilidad política, que en Honduras ha sido una estabilidad relativa, incluso hasta el día de hoy, crea las bases para que décadas después aparezcan otros símbolos y se agreguen a ese panteón de padres de la nación, aunque en el caso de Lempira no podemos pensar que Lempira defendía una nación hondureña, sino que en un caso su territorialidad, su comunidad, que en este caso estaba vinculada a lo que los españoles llamaban en aquel momento la República de Serquín, o la provincia de Serquín. Eso lo vamos a comentar más adelante, el tema de Lempira, que es importante. Ahora, cabe destacar, maestro Varela, de que es cierto que fue en la época de la reforma liberal que se hace o se consolida, como usted mismo lo dice, en este proyecto de nación, pero también ya desde la época de José María Medina ya se habla un poco del... Sí, ya comienza, o sea, lo que quiero plantear con Marco Aurelio Soto es que va a ser el que más fuerza le va a dar e impulso al intento, no vamos a decir que se va a completar, pero el intento de ir creando una conciencia ciudadana y un vínculo con una idea de nación. Entonces la idea de nación no comienza, pero se fortalece mucho y agarra un gran impulso con él. Podríamos decir que incluso la primera idea de una Honduras como entidad buscando su propio destino lo encontraríamos desde que Francisco Ferrera, antiguo aliado y después enemigo de Morazán, separa a Honduras de la República Federal en noviembre del año 1838. Es un primer paso. Podríamos hablar que incluso otro segundo paso relevante en la conformación del Estado-Nación, que parte del Estado es el territorio, es cuando don José Santos Guardiola con éxito logra un tratado con el gobierno británico para que Honduras recupere dos territorios muy importantes, el territorio insular de las Islas de la Bahía y lo que después sería el departamento de Gracias a Dios, que entonces se conocía como la zona de la Mosquitia, adscrito al departamento posteriormente de Colón. Y eso ese tratado se da en 1859 y entra en vigencia en 1860. Entonces es un elemento importante con José Santos Guardiola de ir creando la idea de un territorio de una nación hondureña. Tenemos también la idea de Cabañas que va a ser después rescatado como parte del Panteón de Héroes por Marco Aurelio Soto. Se quiso plasmar la idea que ya venía desde Morazán de un canal interoceánico, pero en este caso como ferrocarril interoceánico en 1853. Lamentablemente es objeto de un derrocamiento por las rivalidades políticas centroamericanas y solo se logra hacer el estudio. Se negocia el contrato, pero no se lleva a cabo precisamente por el derrocamiento. Pero ese proyecto es retomado 15 años después por José María Medina. Y lamentablemente pues solo se logra construir un 10%, ¿verdad? Un espacio que unió Cortés con Pimientas, y no me equivoco, en el Valle de Sula. Y de hecho recientemente, hay que decirlo, publicidad aparte de que una compañera rescatada de un esfuerzo de investigación, una colega, el impacto que tuvo el ferrocarril en el Valle de Sula, que es la colega Ingrid Soriano, ¿verdad? Que es un elemento aparte también de interés de estudiar de cómo se va configurando una idea de territorio, una idea de pertenencia y una idea de nación, por ejemplo, a través de la infraestructura. Y como decíamos, pues Lempira va a ser rescatado o desempolvado de la memoria oficialmente, porque sí había esa idea de que había existido un líder, aunque no fue el único, hay que decir eso, que es importante, un líder de la resistencia indígena a la colonia que tuvo su centro de operaciones en el área que hoy llamaríamos Serquín. Interesante. Entonces, todos estos elementos, como lo miramos en la imagen, el hecho de tener un mapa nacional, el hecho de tener ya un escudo nacional, una bandera, toda esta simbología y finalmente una moneda, realmente vienen a
a compactar, como usted mismo lo comentaba, esta construcción de la identidad nacional. Es que el cuarto elemento de la conformación de la identidad nacional, si nos atenemos a la definición de los clásicos del estudio del tema de la nación, por ejemplo, Benedict Anderson, un importante teórico de este tema de origen inglés, murió hace como 2 años, si no me equivoco. Benedict Anderson habla de esa idea del mito fundacional, generalmente vinculado a una guerra liberadora, por ejemplo, la independencia. En el caso de Europa, después de Napoleón Bonaparte, fueron las luchas de los países europeos que fueron dominados por Napoleón, que defienden desde su tradición, desde su cultura y desde su energía como patriotas ciudadanos, su territorio. Se agrega el panteón de héroes, se agrega un discurso histórico oficial, y un cuarto elemento son los símbolos, para representar las personas en esos símbolos su idea de nación. Por ejemplo, en este caso, símbolos serían héroes, símbolos serían, por ejemplo, una flor nacional, un árbol nacional, una bandera y un escudo, que en el caso de Honduras, hay que decirlo, el actual escudo y la bandera, en términos generales, se va a establecer ya con José María Medina. Anteriormente había un escudo de la Federación, sí, ¿verdad? Pero, y el himno, que se cantaron himnos centroamericanos hasta 1915, que se oficializa el escrito por el joven poeta entonces Augusto Constancio Cuello Esteves. Este va a ser escrito en 1904 y va a ser un elemento del cual se va a recoger en la tercera estrofa, si no me equivoco, creo que la tercera estrofa, el recordatorio de la figura legendaria de Lempira. O sea, hay una creencia de que existió, pero no hay la certeza. Pero en ese momento el poeta no va a cuestionar, no era su atribución, ¿verdad? Como poeta, escribe la letra del himno, confirmar o no la existencia de Lempira, ¿verdad? Si es una simple leyenda o si era un hecho histórico fáctico probado, que es lo que veremos más adelante. Honduras como nación y como patria, dice, ya para 1949 ya estaba muy clara en cuanto a lo que se refiere a sus atributos como una identidad nacional. Con los 4 elementos que mencioné, brindados por Benedict Anderson, sí. Eso no quiere decir que esa conformación de la nación haya completado de saldar completamente una plena identificación de todos, porque recuerden que Honduras, aunque en teoría es un país pequeño, tiene diversas regiones. Todavía hoy algunas de ellas siguen siendo incomunicados. Si nos atrevemos a pensar en vastos espacios de Olancho, no digamos gracias a Dios. De alguna manera, incluso las islas de la Bahía, solo se puede llegar, y de hecho la mayor parte de hondureños no conoce, quizás nunca conozca las islas de la Bahía, por lo caro que implica el transporte, no digamos la Mosquitia. Entonces, pero sí estaban configurados, ese párrafo que usted tenía anteriormente lo extracté de la obra valiosa del historiador ya fallecido, don Marcos Carías, que nos dice al final de un capítulo de su obra que al concluir el gobierno de Tiburcio de Carías, un 1 de enero de 1949, teníamos ya nuestros ilustres antepasados identificados. Recuerden que Carías es el responsable, y hay que reconocerlo, en honor a la verdad histórica, en haber potenciado el inicio de la investigación seria arqueológica a través de convenios con instituciones como la Fundación Carnegie, la restauración del parque arqueológico. Creo que bajo Carías se va a crear un congreso, ¿verdad?, de maestros de aquella época, que eran los científicos, los arqueólogos más prestigiados, como Doris Stone, como Silvanus Morley y otros tantos que vienen, y que Honduras va a ser sede precisamente de ese encuentro, y que en ese contexto se inaugura el Parque El Picacho, ¿verdad?, en 1948, al pie de una pirámide de Kukulcán que estaba por terminarse, en alegoría a la relevancia que para el gobierno de Carías en ese momento tenía la idea de los mayas, una idea de que todos los hondureños prácticamente, una idea reforzada por el nuncio apostólico del Vaticano, Federico Lunardi, teníamos un origen maya, ¿verdad? Bien, vamos a hacer una breve pausa para continuar con este tema interesante, Lempira en el imaginario nacional hondureño y su realidad histórica. Pero ustedes también recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? @telebásica.com. Al igual también estamos como en las redes como STVE Telebásica. Ya regresamos. Lempira en la construcción del imaginario nacional hondureño y la realidad histórica. El maestro Guillermo Varela pues, nos cuenta esta construcción de este mestizaje, maestro, que aquí aparece Lempira, un personaje interesante. Un personaje, a veces Lempira es como de esos muy conocido como tal como Lempira, pero su historia es un tanto desconocida. Y hay una serie de mitos que más adelante el maestro Varela nos va a comentar. La creación de la moneda con el nombre de Lempira. ¿Por qué?
¿Y cuál fue el contexto histórico en el cual se lleva a cabo este proyecto? Bien, el contexto histórico en el cual se va a crear una moneda nacional con el nombre del Empira está dentro de ese espacio que mencionábamos, que parte de la reforma liberal, donde ya teníamos algunos elementos como una bandera, un escudo que venía de José María de Medina, la recuperación del territorio y soberanía hondureña sobre los territorios de la Mosquitia y las islas de la Bahía. Y posteriormente decíamos que como Escobar y los otros se van a agregar la idea de los próceres, los padres fundadores del Panteón de Héroes, las plazas cívicas, por ejemplo el Parque Central, con la figura primera de Morazán, el Parque Valle. Antiguamente llevaban nombres de plazas mayores de la época colonial frente a la catedral, por supuesto, que era un concepto arquitectónico bastante colonial, pero ya en la época republicana, y sobre todo con la época reforma liberal, estas antiguas plazas mayores se convierten en parques y en espacios comunitarios cívicos. Porque recuérdese que si asumimos que nuestros reformadores liberales abrevan en las teorías de ilustración francesa, recuerden que todavía Francia es la considera el país de la luz, ¿verdad? De donde vienen todas las grandes concepciones de la democracia, de la ciencia, la famosa enciclopedia. Entonces, en ese espíritu positivista de la época se sustituye la religiosidad eclesiástica que estaba vinculada a legitimar el poder político antes de la Revolución Francesa, y esto es cambiado por una religión civil, si le podemos llamar así, entre comillas, religión civil. Entonces la plaza mayor es desplazada y aparece el espacio cívico del parque, por ejemplo, con las estatuas. Entonces ya el culto ya no es un santo, sino que es a un elemento que rememora un paradigma de modelo de ciudadano, un padre fundador, por ejemplo. Y decíamos, tenemos en esa época que se crea la plaza también de la Merced, donde va a estar el busto de Trinidad Cabañas, y también el del padre fundador de la universidad, en este caso don José Trinidad Reyes, que decíamos era tío de don Ramón Rosa, primo hermano a la vez de Marco Aurelio Soto y principal ideólogo de la reforma liberal. Entrando ya después de una guerra civil que hubo en Honduras entre 1891 y 94, y hay una cierta estabilidad, aparece el presidente Manuel Bonilla, y en 1903 convoca un concurso para que Honduras tenga un nuevo himno, un nuevo canto nacional, que se dejen de cantar los himnos anteriores centroamericanos, y uno de los concursantes que después es considerado ganador va a ser don Augusto Coello, que a la sazón tenía apenas 20 años cuando escribe este himno. Porque por la letra, nada más, ¿verdad? Exactamente, sí. Después es musicalizado por el músico inmigrante alemán don Karl Hartling, que casaría con la señora Guadalupe Ferrari de Hartling, y sin embargo, como a los 3 años después, Manuel Bonilla es derrocado con el apoyo del gobernador presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya. Lo que había hecho este gobierno, y es algo que ocurrió que hasta la fecha, lo que otro gobierno retoma no da continuidad, y se convocó años después a un nuevo concurso para encontrar un himno nacional de Honduras que fue bajo el gobierno de Miguel R. Dávila, pero Miguel R. Dávila, las personas que fueron encargadas de evaluar consideraron desierto porque no reunían los requisitos que para ellos eran indispensables de convertirse en el himno oficial de Honduras. Entonces, cuando Dávila es derrocado en 1911 por una guerra civil fomentada y apoyada por la compañía de la Cuyamé Fruit Company de Samuel Semoray, a Manuel Bonilla, que lo tenemos en esa imagen a la derecha, vuelve a la presidencia de Honduras con el apoyo de Semoray y restablece la idea de que el himno se oficialice, pero no va a ser sino después de su muerte en 1912 que su sucesor, Alberto Membreño, va a aprobar en noviembre de 1915 que ese sea nuestro himno nacional. Creo que se envía el proyecto al Congreso y el Congreso lo aprueba en enero de 1916, pero la propuesta ya iba dirigida desde 1915. Entonces, desde entonces, y hasta la fecha, es nuestro himno nacional, y hay que decir lo que recoge ese recuerdo legendario del Empira. El Empira ya aparece entonces rescatado en la memoria nacional, y en 1926, exactamente 2 años después de la Guerra Civil de 1924, eso lo dicen varios historiadores, Edgar Soriano, lo dice también Darío Uraque, en un contexto en que muchos intelectuales hondureños se habían sentido agraviados por la presencia de 200 marines norteamericanos que entraron por Amapala en el contexto de la guerra civil, bajo la idea de proteger los intereses económicos y la vida de ciudadanos norteamericanos en esa guerra civil, pues escritores como Roland Turcios comenzaron a redactar un boletín de defensa nacional donde plantean que, aunque seamos nosotros
los que nos saquemos las entrañas en estas guerras desastrosas para la nación, guerras civiles, nosotros mismos somos los que teníamos que buscar la solución a nuestros problemas y no la injerencia externa. Y es ahí donde aparece la idea de un defensor del territorio, de la soberanía, y la empira comienza a ponerse de moda en el ideario de los intelectuales hondureños, al grado de que en 1926, en abril, el joven diputado por el Partido Nacional de entonces, y hay que decirlo, el Partido Nacional se llamó así en este contexto de la idea de rescatar la idea de la nación, una nación que su territorio estaba ya, buena parte de él, concesionado a compañías bananeras, sus mejores tierras, y que prácticamente los hondureños de abolengo como tal no tenían mayor participación en la economía nacional. Y de lo que quedaba, en la cuestión comercial, se la habían apropiado inmigrantes chinos, árabes y judíos y de otras nacionalidades. Entonces eso va a llevar a que se plantee la idea de rescatar quiénes somos y a quién corresponde, no solo la idea de una patria en un sentido moral, ciudadano y también económico. Entonces nos plantea Darío Uraque que el hecho de que la moneda se llame lempira está en ese contexto de sentir que la élite política hondureña se siente desplazada y también la élite intelectual agraviada por la presencia norteamericana, en este caso en nuestros asuntos políticos. Entonces don Jesús Aguilar Paz, de alguna manera, abrevando de esa influencia que hay en ese momento, plantea y dice, entre otras cosas, en los archivos que hay de la Secretaría del Congreso, ese párrafo que tenemos ahí, él dice que el elemento indígena es en nuestro país el elemento predominante en la constitución de la patria hondureña. Y luego dice, por otra parte, la sangre española, hidalga, valiente y generosa, constituye la otra columna en que descansa en Honduras y en la mayoría de países de Hispanoamérica la estructura de la nacionalidad. ¿Qué nos está queriendo decir con eso Jesús Aguilar Paz? Bueno, él está también haciendo eco de un concepto y una idea que viene también de México, el México revolucionario, un México que empieza a rescatar no de las familias de abolengo español necesariamente y de sus herederos criollos, que la revolución habría sido una respuesta a una deuda social que no se pagó nunca. Se habló de modernización, de ferrocarril, de industria, pero el indígena y el mestizo mexicano no fue incluido como parte de la nación en cuanto a disfrutar de los frutos del bienestar socioeconómico de la rica nación mexicana, y eso va a tener eco después de la Revolución Mexicana de 1910, la idea de quiénes somos los latinoamericanos. Entonces va a plantear, por ejemplo, el ministro de Educación de aquel tiempo de México, en los años 20, el señor Vasconcelos, de que somos una raza cósmica, y esa raza cósmica abreva de esas dos ramas, indígena y española. Esos somos al final todos los mestizos derivados de eso. Entonces por eso planteaba don Jesús Aguilar Paz que eso justificaba nombrar a nuestra moneda en virtud de reconocer uno de esos pilares de lo que somos. Una nación mestiza que parte de ese mestizaje viene en un 50% del indígena. Y por otro lado, agregamos también la idea de defender la soberanía, en aquel momento considerada amenazada por Fernán Turso y otros patriotas, y la empira parece ser la salida y la respuesta intelectual y cívica de la época. Ahora, en la imagen que tenemos ahí, corresponde a un documento que fue encontrado a principios de la década de 1980 por un historiador. Ya en ese momento la idea de la empira como símbolo de la nación está consolidada, me parece a mí, en el imaginario nacional. La moneda se llama la empira, hay un departamento que se llama la empira, de donde supone que procedía este mítico personaje, y sin embargo nunca nadie, en términos generales, excepto los historiadores, se preguntaron si esta historia realmente era real. Entonces, la versión que es la común, que todavía diría yo que el 90% de los hondureños asume como tal, es la que deriva de una obra que escribió en 1626, que le fue publicada en Sevilla, un cronista de la conquista que se llamaba Antonio de Herrera, un español. Solo quiero hacer una breve introducción a esto, porque ese tema es bien importante, porque va a dar, maestro Varela va a darle las dos versiones. Solo antes de pasar a estos últimos días de la empira, solo quisiera como rescatar un poco el hecho de que usted mencionaba que hay que el tema de la identidad se promueven a los pues prácticamente a los padres de la patria, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, Valle, Cabañas, todos estos personajes. Igual ahí se involucra al padre Reyes. Es un panteón oficial, creado desde la élite política del Estado. Entonces, eso, y nos damos cuenta que la mayoría de esos son personajes, en su mayoría, pues, lo que se conocen como los famosos mestizos, ¿no? O los criollos. Y que, pues, nuestra identidad, vamos a decirlo así,
se forja a partir de estos personajes. Entonces, si usted va a cualquier lugar a hacerse un examen de ADN, porque a la gente uno le pregunta, ¿usted qué es? Yo soy ladino, pero ¿qué es ladino? Ladino es un término cultural más que todo. Es ¿no? término cultural. Eso es como es una persona india con costumbres de un blanco, digámoslo así, queremos hablar. Pero, o si no, cuando uno va a una zona de indígenas, a poblados que hay todavía en Honduras, a uno le dicen que uno es ladino, usan también el término de ladino. Pero si uno va a la zona de los garífunas, a uno le dicen que es indio. O sea, hay una mezcla interesante, pero lo importante es, al final, que mucha gente se siente orgullosa de la sangre lenca, pero si nos hacemos un examen de ADN ya en forma científica, maestro Varela, es más seguro que nos sale más de sangre hispana que otra. Es que en términos biológicos, el mundo es mestizo. Así es. Han habido guerras, han habido conquistas, ha habido comercio. Claro. Se ha huido, por ejemplo, de problemas climáticos. Sabemos que buena parte de la población maya, a final del periodo clásico, abandonan sus centros ceremoniales clásicos y se van a otros lugares, precisamente, por ejemplo, en el caso de Copán, huyendo de la sequía, ¿verdad? Y migran buscando mejores posibilidades, en este caso agrícolas, en otros lugares. Y eso ha generado que los que se van se convierten en recién llegados en otros espacios, se mezclan y dan origen a más mestizaje. O sea, biológicamente nadie pertenece a ninguna raza pura. Pero cuando hablamos en la realidad colonial y en la realidad republicana temprana, hablamos de que alguien es indio, que alguien es mestizo, que es criollo, generalmente estamos pensando sobre todo en aspectos culturales y sobre todo en el caso del indio, ¿verdad? Así es. Porque, por ejemplo, hoy en día, si nosotros dijimos tenemos tulupanes en la montaña de la flor, un elemento cultural que los rescata es el asunto que todavía hablan la lengua tol. Por el caso de los misquitos, ¿verdad? Que precisamente el aislamiento de ellos permitió que conservaran. Pero en el caso de los lencas, que fue la población más explotada y dominada dentro del periodo colonial, de alguna manera sus costumbres se mestizaron y parte del mestizaje implicó la adopción definitiva del castellano, al grado de que hace más de un siglo murió el último anciano que hablaba la lengua lenca. Pero todavía ellos manejan ciertas cosmogonías, cierta concepción acerca de los recursos naturales, la propiedad comunitaria de la tierra, las ceremonias con las cuales comienzan ellos sus ritos del ciclo agrícola. Eso lo han heredado de la época prehispánica y se ha mezclado con elementos religiosos católicos, lo cual lleva también a un mestizaje cultural. Pero se reconocen como, dicen los antropólogos, campesinos de tradición lenca. Quiere decir entonces, se podría decir, o por lo menos indagar un poco en esto, de que nuestra identidad se forjó en la época colonial. En buena medida, creo que esa es la tesis de Marvin Barahona, ¿verdad? Que precisamente su tesis de maestría en Bélgica, en la Universidad Católica de Lovaina, se llama algo así como Evolución Histórica de la Identidad Nacional, y él plantea en sus primeros esbozos de lo que iba a ser su tesis, de que en esa época es que se forma nuestra concepción de identidad como hondureños. Hay quienes debaten esta tesis, por supuesto, ¿verdad? Uno de sus principales antagonistas académicos al respecto, que no son enemigos ni mucho menos, ¿verdad? Darío Uraque, en su obra Las conversaciones históricas del mestizaje y su identidad nacional en Honduras, planteó otras tesis. Por ejemplo, Uraque critica el hecho de que Barahona plantea que a la hora de la independencia la mayor parte de la población hondureña era mestiza. Pero censos, incluso aportes que ha planteado Linda Newson en su célebre obra El costo de la conquista, planteaban que la población hondureña al momento de la independencia era quizás incluso un poco más de la mitad indígena. El censo del gobernador Ramón Anguiano también revela eso. Entonces es un elemento a debatir. Sí, bueno, realmente eso es lo interesante y lo importante de la historia de estas investigaciones históricas. En el siguiente bloque vamos a hablar realmente acerca de esas dos historias, por así decirlo, que se hablan acerca del Empira, porque hay dos versiones que hay acerca del Empira que van a estar muy interesantes. Entonces, usted no los cambie, ya regresamos. El Empira en el imaginario nacional hondureño y en la construcción de la realidad histórica. Realmente el Empira, maestro Varela, es un personaje que todo el mundo escucha el término del Empira, pero la historia del Empira es poco conocida. Realmente hay dos versiones, o por lo menos cuando estamos en la escuela y en la secundaria, en la primaria, nos dan una versión, pero cuando llegamos a la universidad aparece una segunda versión. Y la pregunta es,
¿de dónde proviene esta primera versión? ¿Quién la inicia? Y la segunda pregunta, maestro, es ¿quién lleva a cabo o quién inicia esta segunda versión? ¿Cuál de las dos realmente podría ser la más histórica? La versión tradicional y que predomina en el imaginario de los hondureños es la del cronista Antonio de Herrera, un español que publica una obra que se llama algo así como Historia de las Américas en ese año, y recoge en una parte de esa obra una memoria sobre la pacificación, así llamaban, los españoles nunca llamaron conquista al proceso de dominación e imposición de su sociedad, cultura y economía, le llamaban pacificación. Entonces, el capítulo o apartado de la pacificación de Centroamérica incluye algo sobre la pacificación de la provincia de Serquín, y ahí se habla de un líder, y es la versión que manejamos nosotros en la escuela, que aglutina por encima de sus diferencias entre las poblaciones que formarían un ejército hasta de 30.000, dicen algunos, derivado de la idea de Herrera, que hizo fueron resistencia a los españoles y sus aliados, y esta resistencia pues habría durado aproximadamente 6 meses y concluiría con un acto de traición por parte de los españoles, donde se envían 2 emisarios que al estar a suficiente distancia y 2 jinetes encima de un caballo, uno con una bandera blanca tratando de ganar la confianza y encontrar desprevenido al Empira, y el otro atrás apuntando con un arcabuz, que acabaría, nos dicen nuestros maestros en la escuela, con un certero arcabuzazo en la frente del Empira, rodaría, ¿verdad?, por el famoso Peñol Ungolón, ¿verdad? Y también creo que en el himno del Empira se recoge historia. Entonces yo recuerdo cuando era niño de que nuestros maestros con mucha pasión y fervor patriótico nos incluían o nos contaban el relato, y luego con mucha emoción participábamos en la obra teatral para recrear, de acuerdo a la versión de Herrera. Jamás se nos dijo, esta es la versión del cronista Herrera, y como un acto de fe patriótica asumíamos que era una verdad sin cuestionarla, y creo que eso es la actitud de la mayor parte de los hondureños. Pero hay que decirlo que en 1987, como tenemos ahí en la imagen de pantalla, este historiador, en una de sus últimas fotos, que muere en el año 2012, publica una obra que se llama precisamente así, Los últimos días del Empira y otros documentos. Nos relata don Mario Felipe Martínez. Bueno, él se graduó, hay que decirlo, como doctor en Historia del Arte Colonial en la Universidad de Sevilla, y de cuando en cuando pues él regresaba a hacer trabajos de investigación, estando una vez a principios de la década de los 80, no sé si es 1980 o 81, coincidió con varios amigos de él, investigadores hispanoamericanistas. Una de ellas era una canadiense, una antropóloga e historiadora canadiense llamada Wendy Kramer, que era su amiga, y le dice, en un momento de receso en el archivo de Sevilla, España, fíjate Mario, le dice que he encontrado en lo que se refiere a la audiencia de Guatemala un documento que te puede interesar. Y le remite el folio, que ahí aparece como Patronato Regio, Legajo 69, ramo 5, es el dato que le da a Felipe Martínez, y él comienza a encontrar por lo que sería para cualquier historiador una especie de pepita de oro, ¿verdad? Santo grial, ¿no? Un santo grial, porque se había asumido, y dice Mario Felipe Martínez, que de las investigaciones y de otros colonialistas hondureños y centroamericanos, todos los conquistadores, al menos 12 o 15 que vinieron a Honduras, desde Cortés, porque Cortés estuvo en Honduras, Pedro Alvarado, Montejo y otros, hablaban y relataban en sus memorias de una resistencia, de que había dado un líder indígena, no se mencionaba el nombre, no se mencionan detalles, y se habla que es a la altura de 1536, y que había sido una resistencia importante, sin la cual no hubiera sido posible pacificar el resto de lo que después sería la provincia de Honduras. Pero después de 1540-50 nadie más volvió a hablar de esta historia, de este personaje, del cual poco o nada se sabía, más que había liderado la resistencia. Y reitero, hasta 1626 aparece un relato un poco más acabado con la versión que hemos mencionado y que todos en la escuela la manejamos. Pero el documento que encuentra Martínez, de la cual hay una copia de una hoja ahí, en el español antiguo, letra encadenada del siglo XVI, de los años 1500, él va a encontrar un documento que en términos jurídicos de la época se llamaba probanza de méritos, una probanza de méritos.
Creo que es un documento de cerca de 100 folios y ese documento que encuentra, gracias a la recomendación que le da Wendy Kramer, plantea 3 momentos procesales. La petición o denuncia de un hecho que quiere ser probado por parte del interesado, en este caso se trata de un señor que se encuentra ya en una edad de tercera edad, le llamaríamos ahora, reclamando lo que para él en justicia se le ha negado, que es una pensión por haber contribuido, como otros conquistadores, a pacificar un espacio importante del territorio que después formaría el Imperio Español. Y luego viene un momento en el cual el segundo momento procesal implica la presentación de alegatos de testigos que den fe del hecho y finalmente la resolución, en este caso, de la Audiencia de México. Porque, según se plantea en el relato, el conquistador esperó en vano, hizo esfuerzos ante la Audiencia de Guatemala, pero tuvo que ir hasta la Audiencia de México. Y es ahí, en el año de 1558, creo que es en enero, que comienza eso que llamaría una especie de juicio, ¿verdad? O por la probanza de méritos. Entonces, lo que hace en este documento, que no es un documento muy largo, ¿verdad? Yo invito a la comunidad hondureña de que lo lea. Se puede encontrar en las bibliotecas del país, se puede encontrar en las librerías. La librería universitaria, la editorial universitaria fue la que lo editó. En este documento corto se plantean 3 tipos de testigos que fue el otorgar, con lo cual Rodrigo Ruiz, que es el responsable, que alega ser el responsable de haber terminado con la vida del Empira, trata de probar, repito, con 3 tipos de testigos. Los que lo vieron, que entró en el espacio en que se encontraba el Empira a combatir contra él cuerpo a cuerpo y que él es herido tremendamente en la cara, en el abdomen, más logra sobrevivir y finalmente le da muerte al Empira, quien lo describe habituallado con ropa no de indígenas, sino con ropa de los españoles que él le había muerto, incluso con cráneos atados a su cintura, como símbolo probablemente de querer asumir las cualidades de los vencidos, y finalmente le da muerte en un combate cuerpo a cuerpo, no con un arma de fuego, y para probar a su jefe de expedición de conquista, que es Francisco de Montejo, el adelantado de Yucatán, que tiene su campamento en lo que después llamaríamos Cihuatepeque, le lleva la cabeza cortada del Empira y ahí aparece la segunda categoría de testigos que él presenta, incluyendo una niña que entonces era hija de Montejo y que casaría después con el primer capitán general de la Audiencia de Centroamérica, que estaría en ese momento en Gracias, el actual departamento del Empira. Esa audiencia después fue trasladada a Panamá y finalmente a Santiago de los Caballeros, que hoy conocemos con el nombre de Antigua Guatemala. Entonces, el primer capitán general relató esto en sus memorias, que es el tercer tipo de testigos, aquellos conquistadores y primeros funcionarios oficiales de la corona que en sus informes recogen lo que es la situación y la historia inmediata de la provincia que en este caso van a gobernar. Y la hija de él, que tenía 8 años, también relata como testigo en la Audiencia de México, da fe de que en efecto Rodrigo Ruiz era el capitán de conquista que había dado muerte y logrado sobre esa base la rendición y sometimiento de una importante población indígena que se había, bajo el liderazgo de el que llamaban ellos el Empira, opuesto feroz resistencia a los españoles, que es una de tantas resistencias, repito, porque hubo resistencia en Olancho, hubo resistencia en Trujillo, hubo resistencia en el Valle de Sula, hubo resistencia en el occidente cerca de Copán, y quizás la más importante realmente, aunque no ha sido del todo explorada por la historia, es la del cacique Sicumpa en el Valle de Sula. Pero en lo que nos interesa fue una importante resistencia, y reitero, finalmente la audiencia, a recomendación del virrey de México, el Consejo de Indias de Sevilla decide, después de ver el visto bueno del virrey de Nueva España, México, otorgarle una pensión de 500 pesos plata para que Rodrigo Ruiz, que se encuentra viejo y muy enfermo, pueda poder vivir el resto de sus días, aunque tarde, pagado por el favor de haber contribuido a pacificar Serquín al Imperio Español. Realmente son de esas historias que uno quisiera verlas más en escena, casi como en una película. De hecho, viene una película del Empira. Sí, ¿no? He visto parte del promo. Así es, vamos a ver qué tal. Ojalá que se hayan asesorado lo más posible para no repetir la leyenda, sino que dar el fundamento histórico que en esta parte hemos mencionado en los últimos días del Empira. No se sabe hasta el momento mayores cosas sobre el Empira joven. Lo que se tiene, y repito, es el testimonio en la probanza, la descripción que hacen los españoles y los testigos de esos últimos días del Empira, cuál es el nombre de la obra valiosa de Mario Martínez.
Así que bueno, para hacer este tipo de obras, películas, tienen que guiarse por nosotros los historiadores, porque hay que irse con la fuente histórica, ¿no? Porque ahí habría que poner las dos historias o tomar solo una sola historia. Lempira es un personaje a veces como enigmático, pero es un personaje más emblemático, más representativo. Y al ver creo que el maestro Varela dijo algo muy importante, ¿no? Por lo menos los españoles rescatan al personaje de Lempira, maestro, porque para algunos era como un mito, una leyenda, probablemente alguien se inventó la historia o al personaje, pero los datos, las fuentes históricas escritas, nos dicen que Lempira realmente existió. Sí, y yo creo que lo que hay que rescatar de Lempira es la idea de que debemos luchar en la defensa del territorio, de nuestros recursos, de nuestra comunidad. O sea, en Lempira no existe la idea, obviamente, de Honduras. Posteriormente, claro, Honduras se va a llamar así, es el nombre que le van a dar los españoles, a un territorio mucho más extenso que el que defiende Lempira. Pero yo rescato, repito, hoy en día está muy presente la problemática que tienen los pueblos descendientes de nuestros originarios pueblos prehispánicos. Tenemos problemática de los pueblos lencas, de los pueblos torupanes, de los pueblos chortís y de los pueblos que luego se mestizaron, derivados de la colonia, como el Misquito, como los pueblos negros garífunas o negros ingleses. Todos estos pueblos que hoy en día le llamamos originarios y que han sido reivindicados, por lo menos en el papel, en sendos tratados y declaraciones como el Convenio 169 de la OIT, tendrán siempre en Lempira, y no solo en Lempira, hay que decirlo, los garífunas también tienen el símbolo de Satuyé, ¿verdad? Su líder de la resistencia ante los ingleses. Y también las mujeres en Honduras también tienen una nueva heroína, ¿verdad? Que a principios del siglo XXI fue declarada incluso por el Congreso Nacional, doña Visitación Padilla, que luchó por el derecho al voto de las mujeres, ¿verdad? Es decir, se trata de construir hoy en día, no solo a partir de los criollos que mencionábamos, Morazán, Valle, una idea de un panteón de héroes, de próceres más incluyente. Lempira vendría a ser un romper con ese elitismo de criollos o de mestizos en un primer momento, y no podemos acusar de otra cosa a Marco Aurelio Soto. Era lo que en ese momento su contexto le planteaba, pero hoy en día, con el avance que se ha dado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la lucha por la equidad de género, en contra de la desigualdad de todo tipo en el mundo, la simbología que nos identifique como nación debe ser más incluyente, debe incluir mujeres, y de hecho ya se incluyó al menos una. Y no olvidar estos símbolos, no solo indígenas, sino también negros, mestizos, sí, y de todo tipo, porque al final la suma de todas estas diferencias étnicas, raciales, es lo que hoy es en día Honduras, y de ahí la identidad de Honduras es una identidad pluriétnica, plurinacional. Y también plurilingüe. Y plurilingüe. Realmente es un país rico en cultura, y eso es lo que lo hace diferente al resto de Centroamérica. Ya para el presidente Reina, ¿verdad? Habla que en junio de 1995 se refirió a que hubo un movimiento importante de los lencas. Sabemos que los lencas es la población mayoritaria en Honduras. Y en la época de Reina hubo un movimiento muy importante. Es cierto, porque coincide, precisamente es importante rescatarlo. En 1995, cuando estábamos en el primer año de gobierno o iniciando el segundo año de gobierno de Carlos Roberto Reina, en su gobierno, Honduras firma el Convenio 169 de la OIT, Naciones Unidas, que exige y compromete a los gobiernos a respetar cultura, lengua, territorios ancestralmente poseídos y la promoción de estas culturas a efecto de valorarlas como elementos patrimoniales de la nación. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que la UNESCO declaró en el año 2001, 6 años después, la cultura garífuna Patrimonio Cultural Vivo de la Humanidad, en este caso de Honduras. Honduras tiene 3 patrimonios universales: uno natural, que es la biosfera del río Plátano; un arqueológico, que es el sitio de Copán, un patrimonio cultural arqueológico; y un patrimonio cultural inmaterial, en este caso, que es la cultura garífuna. Entonces, en ese momento, los pueblos negros, garífunas, indígenas, lencas sobre todo, generaron sendas movilizaciones a Tegucigalpa exigiendo salir de la postración y olvido, apoyarles en su aislamiento, exigiendo que existiera una educación bilingüe intercultural, y eso se va en el gobierno de Reina por lo menos a plantear institucionalmente. Que se cumpla o no por los gobiernos posteriores es otro asunto del cual también en este momento no cabe hablar, pero desde entonces se rompe la idea desde el Estado hondureño
de la idea de que somos una sociedad simple y llanamente mestiza. Hoy es reconocido desde el 95 con Reina la fecha de que somos una sociedad pluriétnica. No somos una sociedad mestiza como anteriormente se pensaba, y en eso pues contribuyen esos aportes. De hecho, un colega nuestro, el doctor Jorge Amaya, parte de ahí para la elaboración de su tesis doctoral, que se llamaría La imagen de nación de los negros garífunas de Cristales Trujillo en Honduras, ¿verdad? Ya hemos tenido aquí al doctor Jorge Amaya. Bien, vamos a hacer una breve pausa, no nos cambie, ya regresamos. Lempira en el imaginario nacional hondureño y la realidad histórica. Es el tema que estamos desarrollando y que es un tema importante porque tiene que ver mucho con lo que es la identidad. Algo importante, maestro Varela, cuando uno le pregunta a la gente del común, a estudiantes, a personas, ¿qué significa Lempira? Si el nombre de Lempira es el nombre original, datos curiosos. Bueno, de lo que he podido referir en la obra de Martínez Castillo, el nombre con el cual los indígenas liderados por Lempira le llamaban era el Empira. ¿Qué significa eso? Bueno, la leyenda que hasta el momento yo he logrado escuchar es que implicaba algo así como el Señor de la Sierra, ¿verdad? Pero no tengo yo realmente datos que me fundamente que eso significa, ¿verdad? Al igual que Tegucigalpa, que como dicen que significa Ciudad de los Cerros. Y nos dice el mismo Mario Martínez en otra obra, La historia mínima o breve de Tegucigalpa, que lo más probable es que Tegucigalpa toma su origen de un vocablo lenca que significaría lugar donde se reúnen los señores. Porque llamarle Cerro de Plata, que quería decir en lengua lenca, supuestamente Tegucigalpa, no tiene mayor sentido porque la plata no era un elemento considerado valioso para las culturas lencas. Por ejemplo, para las culturas mayas tenía más importancia las plumas de quetzal, el jade sobre todo, que era su elemento más valioso. Entonces, en ese sentido, para el caso de Lempira, solo sé que en el documento lo único que plantea es que el nombre que le daban los indígenas no era Lempira como nosotros lo utilizamos, sino el Empira. El significado yo debo admitir que desconozco exactamente cuál era la razón por la cual le llamaban así. Por eso que en la identidad hay muchas cosas interesantes que pues es bueno conocerlas hasta por cultura general como acervo cultural. El tema, por ejemplo, de Honduras. ¿Por qué Honduras se llama Honduras? ¿De dónde proviene esa evolución del nombre de Honduras? ¿Cuándo Honduras se compacta como tal? ¿Cuál fue el momento oficial en el cual Honduras se le llama Honduras? O sea, que todo ese tipo de elementos que la historia nos enseña, esos elementos de identidad que nos van acercando a ser lo que es un pueblo o un país que la gente se siente parte de. Por eso que los antiguos presidentes que hemos tenido en Honduras o por lo menos han tenido esa iniciativa de querer tener elementos que nos unan, que sean momentos de cohesión, porque sí, con tantas guerras que hubo en épocas pasadas, el país estaba totalmente fraccionado. Pero usted tocó algo muy importante, maestro Varela. Dijo que mediante este conocimiento de la identidad, el sentirnos parte del mismo, nos hace que valoremos, que le demos la mayor importancia al patrimonio, a lo que es nuestras riquezas culturales, pero también nuestras riquezas naturales. Y aquí hay una persona muy importante, muy valiosa, que pues luchó mucho, igual de su tradición lenca. Nos referimos a la dama Berta Cáceres. Sí, bueno, el caso de Berta Isabel Cáceres Flores es un caso que yo reivindicaría para la historia, también una mártir de la defensa del territorio y de los recursos, sin ahondar mucho en los detalles, que de repente puede corresponder a otro diálogo que tengamos con usted. Berta Cáceres es tan solo una de decenas de personajes que han sido martirizados por la defensa de las culturas ancestrales, de los territorios y de los recursos. En el caso de ella, pues, y del pueblo lenca agrupado en la organización que dirigía, que era el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, el COPIN, Confederación de Pueblos Indígenas de Honduras, se oponían a un proyecto hidroeléctrico que implicaba dejar sin agua a varias comunidades lencas, y lamentablemente hay que reconocer que las autoridades hondureñas en tiempos anteriores, para poder autorizar estos proyectos, primero a un consorcio chino y posteriormente a una empresa hondureña,
llegaron a plantear que en la zona en que se iba a represar el río Hualcarque, donde funcionaría la represa de Aguasarca, no existía ningún tipo de pueblo indígena, cuando se sabe, incluso por los estudios que ha hecho la dirección y anteriormente el Ministerio de las Etnias, que el sur de Santa Bárbara, el departamento de Intibucá, Lempira, La Paz, Comayagua, así como Arazán y el norte de Valle, son territorios de influencia lenca. Y en ese territorio, el mismo Estado, a través de otras entidades, ha planteado que son territorios lencas, planteaba que ahí no existía población lenca. Y a partir de ahí se comete un terrible error político, y eso va a llevar a que las comunidades, en la defensa del derecho humano y universal al agua, se pongan a este megaproyecto. No es que se debe estar en contra del desarrollo, pero el desarrollo debe ser siempre en armonía y en congruencia con el equilibrio ambiental. Y esta lucha, pues, lamentablemente le ha costado la vida desde el año 2008-2009 en adelante a más de un centenar de defensores de la tierra, como en su momento lo planteó el informe de una organización no gubernamental inglesa llamada Global Witness, que publicó un terrible informe de denuncia en torno a lo que está pasando en Honduras desde entonces. Y el caso de la señora Berta Isabel Casares Flores, una líder indígena, ecologista, no simplemente ambiental, también por el derecho de la lucha por la igualdad de género en Honduras, porque fue una enemiga de la cultura machista patriarcal, no solo de la defensa de la cultura indígena, sino también de los territorios. Y de alguna manera de los territorios que corresponden a la población pobre en un país que hoy en día, hay que decirlo, uno de cada 3 hondureños son los que podemos tener seguridad de un trabajo, de alimentación, pero 2/3 no, y eso también es una población que buena parte de ella sale de esos territorios. En su momento, pues nosotros nos olvidamos de que los descendientes de Lempira, de Satuyé y de otros pueblos ahí están. Y son pueblos que son marginados y olvidados, y aunque han habido esfuerzos desde la institucionalidad gubernamental de reconocer derechos, de plantear sendas leyes protectoras, pero que en la práctica lamentablemente no se están implementando, no se está reconociendo el respeto a su cultura, a sus derechos, y es una tarea que los hondureños de hoy, hasta donde la historia se está proyectando, tenemos el deber de contribuir a dar a conocer y a la vez a defender, porque son parte de la hondureñidad. Claro. Y es por eso que queremos mostrar el mapa de Honduras, donde están los diferentes grupos étnicos, su situación actual, porque realmente esto no ha cambiado de mucho. Es un trabajo que hicieron los del Observatorio Demográfico de la Universidad Nacional. Un poco esa sería la fuente. Y así, si vemos el mapa, por ejemplo, aquí en la parte amarilla, aparecen los Maya Chortí, con diferentes elementos, sin capacidad de subsistencia, se habla de 39.6%, problemas de saneamiento con 29.96% y con un hacinamiento de aproximadamente 18.96%. Luego hay los grupos que se les conoce como los nahuas, pero realmente este término de náhuatl aquí tiene que ver con, lo hicieron con temas de desarrollo que los gobiernos anteriores lo han hecho, han llamado los náhuatl, pero también están los tulupanes. Los tulupanes es quizás de los más antiguos que tenemos, tienen problemas de saneamiento de 50.9%, sin capacidad de subsistencia 45.2%, sin servicio de agua potable, que esto es fundamental, de un 28%. Luego los PECH, como digo, que la gente le llaman también los payas, el término verdadero son los PECH, sin capacidad de subsistencia 37.4%, con hacinamiento de 23.7%, sin servicio de agua potable 13.2%. Y los misquitos, con problemas de saneamiento de 66.8% y sin servicio de agua potable de 49.6%, y con hacinamiento de 38.1%, una zona que también está un tanto olvidada. Los tahuacas, sin capacidad de subsistencia 37.9%, sin servicio de agua potable 36.7% y con hacinamiento de 26.8%. Y finalmente tenemos los lencas, que es la población mayoritaria étnica o indígena en Honduras, sin capacidad de subsistencia de 36.1%, sin servicio de agua potable 19.3% y con un hacinamiento de 19.9%. ¿Qué nos dice todo esto, maestro Varela? Que realmente estos grupos étnicos están prácticamente en el olvido, con problemas muy permanentes y que están dañando a esta población.
La primera obra seria que se hizo haciendo un enlace con la historia y con la situación actual de los pueblos indios y negros de Honduras fue obra del antropólogo salvadoreño, en alguna parte también con apoyo del historiador hondureño Mario Barahona, Ramón Rivas, una obra que sigue siendo clásica de obligada consulta, que se llama Pueblos Indígenas y Garífunas de Honduras. Ya desde ese momento se planteaba, en términos generales, que el 70% de los niños que nacían en los pueblos originarios, o indios y negros, eran objeto, bueno, creo que solo llegaban de cada 100, 60 o 70 morían de enfermedades infectocontagiosas antes de cumplir los 5 años. Esto lo escribió Ramón Rivas en 1992. También planteaba que el 90% de estas poblaciones no sabían leer ni escribir, cuando para el resto de la población era apenas un 10 o 11% el analfabeto. Y planteaba también que las capacidades de ingresos eran terribles, ¿verdad? Apenas creo que 500 lempiras en aquel entonces al año. Por lo tanto, estas poblaciones, más que un vínculo con el mercado, tenían un vínculo con su entorno ambiental, por ejemplo, la caza y la recolección, una agricultura comunitaria, pero hoy en día estos pueblos que obtenían antes resinas, botánica naturista de los bosques, están siendo cada vez más amenazados porque, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos masivos que se están concesionando en Honduras desde hace años atrás está dejando sin agua a miles de personas. Habíamos hablado del caso del Porqué de la Lucha, por ejemplo, de Berta Cáceres. Los tulupanes, por ejemplo, de Lloro, sus territorios fueron ancestralmente legalizados por el Estado de Honduras bajo las luchas del padre Manuel de Jesús Subirana, que logra el gobierno de José María Medina que se reconozcan títulos de propiedad a estos pueblos, y hoy en día sobre esos títulos de propiedad exmilitares y otros empresarios están dejando sin bosque al pueblo tulupán, y esto le ha costado ya la vida a decenas de líderes que se han opuesto a las políticas de depredación forestal. En el caso, por ejemplo, de los misquitos, nos acordamos de ellos cuando ocurren tragedias como la que se dio hace 2 semanas, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando con este grupo étnico importante? Son más de 60,000 compatriotas. Pues hay muy poco acceso, pocas fuentes de trabajo. ¿Y qué es lo que se dedican fundamentalmente los misquitos? A servir de colaboradores del narcotráfico o ser reclutados por las empresas camaroneras y langosteras que los buffets de los hoteles de lujo de Roatán y de otros lugares del Caribe se nutren del esfuerzo continuo de estos compatriotas que cuando termina la veda de langosta se sumergen por varias horas, y el Estado de Honduras ha sido incapaz de exigirle a las empresas, sobre todo extranjeras, langosteras y camaroneras, que utilicen cámaras hiperbáricas que permitan amortiguar el efecto de descompresión del buzo que emerge desde las profundidades, y esto no le genere con el tiempo problemas cerebrales, problemas de quedar inválidos, inmovilidad en sus miembros, e incluso gente que solo puede mover después con el tiempo del cuello para arriba, ¿verdad? Esa es la terrible situación en la cual el Estado de Honduras, siendo consecuente con los convenios firmados, por ejemplo el convenio 109 de la OIT, debe exigir que las empresas que quieran invertir asuman como parte de sus costos condiciones dignas y que aseguren la vida de estos pueblos. Bien, realmente es una serie de problemas, así que investiguemos. Ahí está el Observatorio de la Demografía Universitario, el de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Maestro Varela, le agradecemos que nos haya venido a compartir este conocimiento acerca de este gran personaje de Lempira. Y a ustedes, pues no olviden escribirnos a nuestro correo quepasaentonces@telebásica.com, al igual también en nuestras redes que estamos como STVE Telebásica. Soy Arnulfo Ramírez, nos vemos en la siguiente.